14, si os parece. This meeting is being recorded. Buenos días a todos. Buenos días, Victoria, doctora Garriga, doctor Donoso y doctor Pedraza. Hoy Victoria Garriga nos va a explicar su experiencia en radiología y la cooperación internacional, que seguro que va a ser muy interesante y esperemos todos podamos aportar algo, podamos ayudar en el futuro de alguna manera. Cuando quieras, doctora Garriga. Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias por la invitación a participar en esta sesión. Entonces, como comentábamos ahora en la previa, que he enfocado la sesión en dos partes. En la primera parte os hablaré propiamente de mi experiencia en los proyectos en los que he participado haciendo formación en ecografía en varios países de África. Sin embargo, he aprovechado la sesión también para que en la segunda parte hacer una revisión de cuál es el estado actual desde los organismos internacionales en cuanto a la ayuda internacional para el acceso a la imagen médica, que creo que es un tema muy importante. Entonces, bueno, yo deciros para centraros que pertenezco a esta ONG, Bajati, que bueno, es una ONG muy pequeña que se formó en 2013, la formó el doctor Bossi. Entonces tenía un poco el objetivo en aquel momento de disminuir la mortalidad materno-infantil a través de la realización y formación en ecografía obstétrica. Y en este sentido, pues Bajati empezó a hacer proyectos en algún país de Centroamérica y en varios países de África. Se consolidó como tal en 2013 y nosotros ya entramos en 2016. Y fue en ese momento en el que dijimos, bueno, oye, la ecografía tiene muchísima más utilidad que el campo de la ecografía obstétrica. Hay que formar a los profesionales en ecografía abdominal, ecografía de partes blandas, ecografía vascular, puesto que ¿no? Es un dato que va a ayudar muchísimo al personal sanitario al manejo y a la toma de decisiones. Y entonces esto, además, en un contexto en que ya la OMS llevaba varios años realizando también un poco de propaganda de la necesidad de realizar ecografía obstétrica y, por tanto, muchos de los hospitales o centros de salud ya disponían de equipos cedidos, ya sea a través de diferentes organismos internacionales o a través de ONGs. Por tanto, el personal ya estaba familiarizado con los equipos y nosotros, aparte, podíamos llevar nuestro equipo portátil. Estábamos trabajando con equipos que, pues, las ventajas de la ecografía pues ya las sabemos, ¿no? Con un mantenimiento relativamente fácil, que a la hora de instalarlos pues no requeríamos que tuvieran una sala plomada, por ejemplo, que tampoco requerían pues, de un personal muy especializado para el mantenimiento en temas de radioprotección. Y bueno, eso sí, la tarea estaba en hacer la formación del personal sanitario, sean médicos, cirujanos, pediatras, comadronas, y sobre todo nuestro objetivo en muchos de los proyectos era que ya que íbamos a ir a centros en entornos rurales o semirurales, poder utilizar también la ecografía, sobre todo para discernir si un paciente requería un traslado a un hospital de tercer nivel, puesto que, como hemos comentado, pues los desplazamientos en estos países son muy complejos, a veces hay que hacer viajes o desplazamientos muy largos, hay que coger una barca, pasar un río, la barca no está, a lo mejor pues el precio o el coste que supone pues el paciente no lo puede pagar, etcétera, etcétera. Por tanto, en este sentido queríamos enfatizar el papel de la ecografía y nos pusimos pues, a trabajar en varios proyectos y ahora os explicaré un poco cómo funcionamos nosotros. Por un lado, creo que es muy importante establecer el contacto con el centro de destino de una forma que sea el propio centro el que solicite la necesidad de que nosotros hagamos la formación
o que requieran de una cesión de un equipo. Y en este sentido hago también un llamamiento a través de esta plataforma de que yo siempre he pensado que sería muy bueno disponer de una base de datos donde pudiera estar los datos de todos los centros de salud, hospitales que requieran de este tipo de formaciones junto a las distintas sociedades, a las distintas ONGs que pudieran realizar este tipo de formaciones, sobre todo con el ánimo de evitar solapamientos de actividades, ¿no? Solapamientos de entregas de equipo, etcétera, porque esto está en este momento bastante desordenado. Un segundo punto muy importante es hay que contextualizar el tipo de centro hospital donde vamos a ir. Preguntar si hay servicio de radiología, ¿no? Y en el caso de que exista, cómo es, de qué equipos dispone y cómo son el resto de estancias del centro del hospital. Muchos de los centros van a tener aparatos de rayos X que en muchos de los centros van a estar estropeados. Pero, como comentábamos, la ventaja es que muchos ya tienen equipos de ecógrafos pequeños, algunos, la gran mayoría provenientes de China, son aparatos sencillitos, pero fijaros que ya disponen por lo menos de una sonda convex o un transvaginal y por tanto ya permiten la realización de algunos estudios. Y esto, como hemos dicho, ya supone la ventaja de que la mayoría de personal sanitario ya estará realizando este tipo de estudios y, por tanto, ya estarán familiarizados un poco con la técnica. Y bueno, contextualizar los espacios, esto es muy importante. Hay que saber dónde vamos, si hay electricidad estable en el centro, en el hospital, si hay agua corriente, cómo son las ventilaciones, cuál es la temperatura de la sala. Si vamos a llevar un equipo de ecografía, pues debemos por lo menos contemplar pues, que la sala tenga una temperatura que permita que el equipo funcione de una forma adecuada. Y muy importante, mientras vayamos a hacer este tipo de proyectos hay que adaptarse a las formas de trabajo. Vamos a estar en un entorno donde no va a haber historia clínica electrónica, vamos a trabajar con papel y boli y vamos a tener que realizar los informes a mano. Y en este sentido también creo que es muy importante respetar cuando hagamos estos proyectos su forma de trabajo. El cambiar esto no está en las manos de una pequeña ONG, está en manos, como estamos comentando en la previa, de los organismos internacionales. Y esperemos y deseemos que llegue en algún momento, pero hasta el día de hoy vamos a tener que adaptarnos a su forma de trabajo. La cesión de equipos, esto importantísimo. No podemos llevar nunca ningún equipo obsoleto ni en mal estado. El material deficitario tiene, aparte de una durabilidad muy limitada, tiene un elevado impacto ambiental en estos países. Pensemos que ellos son muy conscientes de que no quieren ser en ningún momento el desguace de Occidente. Lo tienen clarísimo. En este sentido sí creo que están evolucionando mucho y son muy exigentes en que los equipos que vayamos a llevar funcionen correctamente. Y en este sentido también decir que nosotros que habíamos llevado algún ecógrafo grande, como os enseño en esta imagen, pues pensar que hoy en día pues disponemos de equipos portátiles que podemos llevar en el equipaje y esto nos va a hacer muchísimo menos laborioso el pasar las aduanas, porque la burocracia que uno tiene que hacer para entrar a un equipo de ecografía, digamos, normal, es muy costosa y puede suponer que el equipo esté parado en la aduana algunos días. Por tanto, pues juguemos con la ventaja de los equipos portátiles. Un punto también muy importante, ¿no? Hay que contextualizar cuáles son las patologías más frecuentes en el país donde vayamos a realizar el proyecto, ¿no? Vamos a estar en un entorno, como hemos dicho, en el que lo más importante va a ser el tratamiento de enfermedades transmisibles, ya sea TBC, SIDA, enfermedades parasitarias, etcétera, ¿no? La malaria pues es el día a día y evidentemente pues ya que vamos a hacer formación de ecografía
pensemos en cómo son las formas de presentación en imagen de estas entidades. Pues va a ser importante en algunos países, por ejemplo, pues estábamos en Uganda, cerca al lago Victoria, pues hay muchísima esquistosomiasis. Vayamos a hacer un poco de revisión cómo es la imagen de la esquistosomiasis. Y en este sentido hay que tenerlo en cuenta a la hora de preparar la formación teórica que vamos a realizar. ¿Por qué? Porque pues, hay que planificarla, esta formación teórica. Nosotros, cuando contactamos con el centro, pues preguntamos el número de participantes, que de alguna forma lo llegamos a limitar. Intentamos tener un ratio de unos 5 participantes por ecógrafo. Nosotros solemos llevar nuestro equipo portátil más el que cedemos y habitualmente hay un tercer equipo en el centro, con lo cual estamos trabajando entre 10, 12, 13 participantes. Hay que saber si son médicos generales, si son pediatras, si son cirujanos, si hay comadronas, puesto que también vamos a realizar formación de ecografía obstétrica y hay que diferenciarla del resto de formación. ¿Cómo preparamos la formación teórica? Pues preparamos unas sesiones en PowerPoint, incluimos el máximo número de links, de cursos online, webs de sociedades, cualquier material que pueda ser consultado y pedimos a todos los participantes, porque mandamos este material en formato PowerPoint por mail unas 2-3 semanas antes de ir a terreno y les pedimos que por favor consulten y lean todo el contenido para que una vez lleguemos al centro ya hayamos avanzado un poco en lo que es la formación teórica. Aún y así, cuando llegamos allí, pues hacemos una formación teórica habitualmente en sesiones de 1 hora por la mañana, cada día, y a veces pues hay que adaptarse a sus horarios, a su presión por las consultas, ¿no? Y pues que si hay que cambiarla y hay que hacerlo por la tarde, pues lo hacemos por la tarde, no pasa nada. Y diferenciamos, pues si estamos en un entorno de médicos, pues vamos a hacer una formación pues más de ecografía abdominal, ecografía vascular, de partes blandas. Si estamos pues en un grupo de comadronas, pues vamos a centrarnos más en formación teórica obstétrica. E insisto, damos el máximo material que podemos en formato de links, todo lo que podamos de cursos online y que consideremos que les pueda ser de ayuda al finalizar todas las sesiones. En cuanto a la formación práctica, pues bueno, vamos a tener aquí un corto periodo, estamos haciendo estancias de unos 10 días, máximo 2 semanas, y en este sentido pues hay que intentar apurar al máximo el tiempo. Vamos a adecuar la formación práctica al perfil del personal sanitario para conseguir el máximo interés de todos los participantes. Siempre vamos a realizar una previa donde explicaremos el funcionamiento correcto del equipo y vamos a insistir muchísimo en el correcto mantenimiento y cuidado de los transductores para garantizar la máxima durabilidad de los equipos. Y bueno, pues si estamos ya en un entorno más de médicos, pues ahí ya nos vamos a extender muchísimo más en hacer formación en anatomía ecográfica básica, formación en revisión de patología más frecuente, etc. La formación es una formación hands-on, es decir, vamos a realizar el máximo número de estudios de los pacientes que van acudiendo a su consulta y en este punto pues vamos a insistir mucho en enseñar los planos correctos para obtener pues, una imagen ecográfica anatómica pues, adecuada, intentar evitar al máximo los artefactos ecográficos y obtener pues, digamos, un estudio de máxima calidad para que ellos vean la importancia, la relevancia de tener una buena imagen para poder llegar a un diagnóstico correcto. Evidentemente, también aprovechamos la formación práctica pues, para, a lo largo que van apareciendo los pacientes, pues, dar a conocer otras posibilidades de la ecografía en estudios que sean menos frecuentes. Pues, si nos acude la pediatra pues, con un niño con una neumonía, pues, podemos enseñar pues, la utilidad de la ecografía en el estudio torácico. Y en este sentido, pues, por ejemplo, ahora que estábamos en el último proyecto en Senegal, pues ahora con la COVID-19 pues, estuvimos haciendo
formación en objetivar condensaciones de SARS-CoV-19. ¿Nos aparece un bultoma de partes blandas? Pues también, ¿no? ¿Qué posibilidades tiene la ecografía en este sentido? Y así sobre la marcha. Y bueno, poco a poco pues les vamos cediendo ya al transductor, que lo cojan ellos, que vayan cogiendo el máximo nivel de confianza en sus estudios y de esta forma realmente pues conseguimos que tengan pues un interés muy alto para aprender y bueno, y para realizar el máximo número de ecografías posibles. Pero evidentemente pues hay muchos retos en estos proyectos, ¿no? Estos son algunos de los más importantes. Por un lado, pues lo ideal es que los proyectos sean continuistas, es decir, que podamos volver en una segunda o tercera ocasión, si es necesario, para hacer una formación, digamos, en una segunda fase. Esto lo hemos podido realizar en algunos de nuestros proyectos, ¿no? En Senegal y en Etiopía, pero realmente hay países que es muy difícil poder volver por circunstancias mil. Otro reto muy importante es cómo tenemos feedback de la formación que realizamos. Bueno, en este sentido hemos aprendido de ONGs más grandes como Médicos Sin Fronteras y Greenpeace, bueno, que hacen este formato de report letters, ¿no? Que es solicitar cada 3 meses de forma trimestral un documento donde ellos expliquen el número de ecografías realizadas, qué tipo de ecografías han realizado, es decir, si han sido ecografías abdominales, ecografías obstétricas, etcétera, comunicar los casos difíciles y en este sentido sí que les estamos dando la oportunidad de que en tiempo real, pues de una forma totalmente no oficial y ciertamente ilegal, pero sí nos manden, ya sea por mail o por WhatsApp, algunas imágenes de estudios ecográficos que no pueden resolver para ver si nosotros les podemos dar alguna ayuda. Y en este sentido también, ¿no? Pues creo que vamos por detrás, como decíamos al principio, de muchas especialidades. Pues, por ejemplo, los dermatólogos ya tienen montados plataformas digitales pues, para mandar imágenes de lesiones dérmicas y hacerlas viajar por el mundo, ¿no? Esto lo está utilizando también Médicos Sin Frontera y bueno, ¿y por qué no puede viajar de esta forma la imagen, ¿no? Para ser consultada desde otros países, ¿no? Y poder nosotros pues, hacer nuestro informe diagnóstico. Bueno, es otra reflexión. Un tercer reto y muy importante es el mantenimiento de los equipos y en este sentido pues también otro llamamiento, ¿no? Las casas comerciales deberían implicarse en poder solucionar averías, recambio de transductores, etcétera. No sé si desde las sociedades, desde los propios gobiernos se los podría implicar. Y bueno, la financiación, este es el principal reto. Nosotros personalmente en Bajati nos financiamos a partir de empresas particulares, establecemos sinergias con otras ONGs. Hemos intentado llamar la puerta de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. No hemos conseguido, pero realmente pienso que esta puerta hay que seguir insistiendo porque tiene financiación para apoyar estos proyectos y por tanto, si se presentan de forma adecuada, podemos llegar a conseguir algo de financiación en este sentido. Y bueno, perversiones del sistema, pues hay muchas, ¿no? Uno está haciendo formación de ecografía y luego pues sale el paciente de la consulta y ve que le dan una factura, ¿no? O delante del servicio de radiodiagnóstico se encuentra con una tabla tarifaria de los precios y los costes de cada tipo de estudio de imagen, ¿no? Bueno, no podemos entrar en cómo funciona la sanidad en cada uno de los países. En este sentido nos tenemos que adaptar, como he dicho, y bueno, ya llegará el momento en que podamos conseguir que los gobiernos intervengan en este sentido. Otro punto perverso, ya se ha dicho, es que el personal que se forme no vaya a posteriori a trabajar a un hospital más complejo, de capital o a un centro privado. Y en este punto, por eso creo que es muy importante hacer la formación en terreno, porque el personal ya está mucho más fidelizado al hospital o al centro donde vayamos y es muy difícil que se vaya a marchar.
Y bueno, el problema más importante, la inestabilidad de los gobiernos, la aparición de conflictos bélicos, etcétera, que aparecen, ¿no? Nosotros estuvimos en Etiopía justo antes de que surgiera pues, el conflicto del Tigray y realmente pues, en este momento el hospital donde trabajamos se ha convertido en un cuartel militar y esto no lo podemos controlar de ninguna forma. Bueno, yo creo que esto sería un poco la visión desde una pequeña ONG, desde proyectos de pequeña envergadura. Y ahora paso a esta segunda parte de la charla, que es un poco el análisis de la situación internacional de acceso a imagen diagnóstico y la visión un poco de los organismos internacionales. Bueno, pues un poco deciros que este es un documento que se publicó en 2012 de la OMS, en el que pues, se decía pues eso, que hay unas 2/3 partes de la población mundial sin acceso a imagen diagnóstica. Sin embargo, un 70-80% de los problemas diagnósticos pueden ser resueltos con radiología convencional o con imagen ecográfica. Por tanto, desde este punto de vista, la OMS ya es consciente del problema, pero aún así sigue muy focalizada en proyectos que contemplan la radioprotección, es decir, establecer pues, los protocolos de seguridad, ¿no? Todo lo que tiene que ver con criterios ALARA, etcétera, y sí parece que empieza a promoverse algo lo que es la imagen, el papel de la imagen en el diagnóstico precoz del cáncer. Aún y así, esto está por venir. Entonces, en este sentido, como comentábamos al principio de la previa, pues han surgido varios organismos y esto es relativamente reciente. Uno de ellos es el Lancet Oncologic Commission on Medical Imaging and Nuclear Medicine, que es una subparte del Lancet Oncology Commission. Este organismo que se estableció en 2018 pues tiene un poco el ánimo, el objetivo de hacer un examen del acceso global a la imagen diagnóstica, tanto radiológica como de medicina nuclear, para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad oncológica. Y ha hecho pues, una publicación en la que a partir de un modelo de microsimulación de 11 cánceres más prevalentes, pues valora si hubiera disponibilidad de imagen diagnóstica para estos cánceres en todos los países del mundo, el impacto que tendría en cuanto a disminuir la mortalidad y en un segundo momento el impacto a nivel de mejoras económicas en todos estos países, ¿no? Y esto pues se presentó en la ECR en el año pasado, en 2021, y en este artículo también en el año pasado, en el que hacen pues una revisión del estado actual de la imagen diagnóstica a nivel mundial. Hacen estas estimaciones para que veáis un poco, ¿no? el acceso o el número de tags por millón de habitantes. Este sería un primer mapa, pues tendríais en amarillo pues, gran parte de los países de África subsahariana con menos de 5 tags por millón de habitantes, y en gris pues, países como República Centroafricana, etcétera, donde ni siquiera pues, tenemos esta disponibilidad. También hacen la misma estimación para las unidades de resonancia. Fijaros, ¿no? Países de color gris en las que no hay unidades de resonancia, y en amarillo pues, países con menos de 3 unidades de resonancia por millón de habitantes. Y también pues, hacen la misma estimación para los PET tags. En este sentido podéis ver que gran parte de los países africanos no disponen de PET tag. También hacen una estimación del número de radiólogos por millón de habitantes, y en este sentido pues, podéis ver pues, que en amarillo tendríamos países con menos de 10 radiólogos por millón de habitantes, y en gris pues, países en los que ni siquiera los datos son disponibles. Por tanto, bueno, pues decir que ellos ya ponen sobre la mesa la situación actual y bueno, también ya en este artículo ya empiezan a colaborar en algunos comentarios y en este sentido fue el doctor Donoso también el que me apuntó pues, el papel de
de la Agencia Internacional de Energía Atómica en los proyectos que se están empezando a promover, sobre todo muy focalizados en imagen diagnóstica oncológica, ¿no? Fijaros que muchos de estos proyectos se están desarrollando ahora en 2022 y pues esto con el ánimo de evitar este gap, ¿no? Del acceso a imagen diagnóstica oncológica entre países de rentas bajas medias y países con rentas altas, ¿no? En proyectos, ¿no? Estos proyectos, ¿no? que llaman The Race of Hope y parecidos que se están promoviendo en este momento. Y bueno, en este artículo que es el que también publicó la Sociedad Internacional de Radiología, muy, digamos, a la par con el Lancet Oncology Commission on Medical Imaging, pues es un poco una recogida de datos similar a la que os he comentado anteriormente. ¿No? La pregunta que se hacen es cómo promover o cómo mejorar el acceso a imagen diagnóstica en países con rentas bajas y medias, ¿no? Y bueno, hacen pues un énfasis a la importancia del papel de la imagen, ¿no? En este sentido, la Sociedad Europea de Radiología y la IAE ya están haciendo algún proyecto del uso adecuado de imagen en África. Y bueno, ya también parece que en el artículo dejan entrever que la OMS pues, ya está, digamos, por la labor de intentar trabajar en el tema de imagen asistida por inteligencia artificial, especialmente en diagnóstico de enfermedades transmisibles. Explica un poco las barreras que tenemos para hacer este trabajo, pues evidentemente el elevado coste económico de los equipos y el mantenimiento y la seguridad, en términos como muy básicos, desde, como ya hemos comentado antes, pues que haya electricidad estable en los hospitales, que las salas estén adecuadamente plomadas y por tanto deberá haber personal también familiarizado con temas de radioprotección. Y pues en este sentido pues también enfatizan el papel de la ecografía, que no supondría ni un coste tan elevado ni la necesidad de, digamos, el control de radioprotección. También menciona el artículo pues este problema, ¿no? Que la falta de personal, que la mayoría de personal bien cualificado se queda establecida en centros privados en estos países, en áreas urbanas, y por tanto sigue habiendo pues, hospitales de distrito, hospitales pues, ya en entornos semirurales, en entornos rurales que no disponen de ningún tipo de acceso a la imagen médica diagnóstica. Y ellos hacen esta propuesta en el artículo, ¿no? El modelo de los centros de referencia o CORS, que consistiría en que los hospitales terciarios de las capitales de estos países se convirtieran en centros de referencia y gracias a Internet y clouds se pudiera establecer una organización en red en imagen para llegar al resto de hospitales del país, ¿no? Para ello, pues estos centros deberían tener personal correctamente formado, tanto radiólogos como médicos nucleares, y en este sentido sí que tanto las ONGs como las sociedades deberían implicarse en formar el personal adecuadamente. Deberían sobre todo también implicarse en la existencia de material online educativo gratuito en formato de workshops, e incluso mencionan la posibilidad de que existan esta figura de tutores visitantes a estos centros de referencia en las capitales que vayan de alguna forma supervisando la formación de este personal. También hacen mucho énfasis en la importancia del equipo de ecografía portátil para llegar a los entornos más alejados, rurales y semirurales. Hacen mención de estos primeros softwares en los que se está trabajando, como software de inteligencia artificial para detección de TBC. Y bueno, ¿no? Pues en este sentido, pues sí que la OMS ya está apretando a nivel empresarial, ¿no? Algunas, digamos, instituciones para que se lleve se acabe pues, instaurando alguno de estos softwares.
También hacen un llamamiento a la necesidad de soluciones reguladoras, programas de calidad, implementación criterios ALARA, que en estos países pues, tampoco existen, y en diferenciar pues, la formación en entorno rural, donde hay que enfatizarla en el uso de la ecografía y en equipos de ecografía por. Y bueno, ¿cómo se financia? Pues según la Sociedad Internacional de Radiología, en este artículo la propuesta es estableciendo pues, políticas de beneficio de imagen en el control de enfermedades transmisibles, en el control de enfermedad oncológica, en el control del embarazo de riesgo y el impacto económico que pues, supone el tener pues, a esta población bien controlada. Y en este sentido, pues todos los organismos pues, deben trabajar de la mano, ya sea la IAE, la OMS, las sociedades, el Banco Mundial, etcétera, pues para favorecer el soporte de los equipos, la instalación, el mantenimiento y la formación de personas. Aún y así, si uno entra en la web de la Sociedad Internacional de Radiología, todavía encuentra que la mayoría de proyectos están muy focalizados en la imagen de ecografía obstétrica. Es decir, que parece que el tema, como hemos dicho, de la imagen más allá de la ecobstétrica pues va a resultar trabajoso y va a resultar difícil de convencer a la OMS de la importancia de la imagen médica más allá de la ecografía materno-infantil. Y bueno, llegado a este punto, pues bueno, concluir en esta sesión es difícil, pero sí deciros un poco pues que yo soy optimista, pienso que es muy bueno que hayan aparecido estas iniciativas, estos papers, donde organismos como la IAE, la OMS, el Lancet Oncology Commission on Medical Imaging, pues hagan por lo menos estas propuestas de organización en red en imagen, que hagan esta énfasis en la importancia de tecnologías de inteligencia artificial, de clouds, etcétera, para pues, utilizar softwares que puedan colaborar en diagnósticos de enfermedades transmisibles, como en el caso del proyecto de la CDC, pero que realmente sigue siendo muy importante la formación, es decir, la labor de formación de radiólogos, de médicos nucleares, también de técnicos, que en este punto las pequeñas ONGs y las sociedades pues siguen teniendo un papel muy relevante, que hay que corresponsabilizar a las sociedades para que exista este material online y estos workshops para que ellos puedan acceder a la máxima cantidad de formación de forma gratuita. Bueno, este cuarto punto, la importancia del ecoportátil que permite que llegue la imagen médica no solo a hospitales terciarios, sino a los entornos rurales y semirurales. Y que cuando hacemos estos proyectos de formación, en cualquier momento que alguien se proponga de hacerlos, se tenga muy en cuenta el conocer dónde se va, cómo son las características del centro y el hospital, de qué equipo se dispone, quiénes van a ser los destinatarios de nuestra formación, adaptarse a la formación al tipo de personal del centro y sobre todo adaptarse también a sus formas de trabajo. Y bueno, para finalizar, solo dos reflexiones, una favorecedora y otra quizá no tanto, pero desde mi punto de vista hay dos puntos importantes. Uno es plantearnos que hay un factor cultural, un factor antropológico que hay que tener en cuenta siempre que se vaya a promover un proyecto de este tipo. Los pacientes van a estar atados a unas costumbres, a una religión, a un ramadán, a lo que sea, cuestiones de desplazamientos para llegar hasta el centro que suponen pues costes económicos que no se pueden permitir, etcétera. Una serie de circunstancias que solo se ven cuando estás en terreno y que hay que tener en cuenta cuando uno está haciendo la formación, porque quizá no va a tener sentido hacer el diagnóstico de algo a controlar, porque el paciente no va a venir a controlar aquella imagen porque le supondrá un coste que no podrá de alguna forma permitirse. Evidentemente, el segundo punto no favorecedor son los gobiernos inestables, las guerras y guerras civiles, los conflictos que van apareciendo,
etcétera. Pero como punto positivo, y ya para terminar, pues decir que en terreno uno se da cuenta de que hay una voluntad muy creciente por parte de los médicos, de todo el personal sanitario implicado en aprender imagen médica diagnóstica y, bueno, en este sentido, pues cuando uno va y hace la formación y ve pues un poco el recibimiento que tiene esta, ¿no? esta formación que nosotros damos, pues bueno, se da cuenta de que realmente vamos allí y recibimos muchísimo más de lo que damos. Y bueno, y hasta aquí pues lo que os quería comentar. Muchas gracias, Vicky. Si os parece, le doy paso rápidamente al doctor Donoso porque tenía que abandonar también la reunión a las 8:50. Doctor Donoso, como experto, si quiere añadir alguna cosa. Bueno, primero agradecer a Vicky por la presentación y sobre todo por el entusiasmo y su experiencia, que realmente es estimulante. Yo he tenido relación con tengo relación con 2 comisiones Lancet y la Lancet Oncology Commission y la Lancet on Diagnostics, que salió publicado el report ahora este mes de octubre, y tengo una visión un poquito más general y tocar con gente que está en el terreno, la verdad es que ayuda mucho. Solo un par de comentarios. Las recomendaciones que se hacen siempre son para lo que se llama en inglés low and middle income countries, pero la diferencia en lo que es el middle, el medio y el low es brutal. Exacto. Brutal, no, o sea, no tiene nada que ver. Segundo comentario es el tema del personal y formación. Hay una experiencia que está citada en el report de la Lancet Commission on Diagnostics, publicado en Lancet en este octubre, como os decía, de una experiencia en Myanmar que lo que hacen es adecuar la formación a las necesidades y a la tecnología disponible. Para los radiólogos, con programas que empiezan con acreditación empiezan a 2 años y ajustan mucho y lo hacen desde hace más de 40 años con un éxito espectacular desde este punto de vista. La reflexión es que hay muchas cosas que se hacen que son perfectamente aprovechables y que no hay que reinventar la rueda. Y el tercer comentario es que es cierto, como decía Vicky, que ahora hay más sensibilidad por parte de la IAEA, que se ha puesto en serio en esto, la Agencia Internacional de Energía Atómica, las distintas sociedades profesionales. Hay varias sociedades no gubernamentales y ahora estamos haciendo todo el lobby que podemos, en este caso desde Lancet, para que en la Asamblea de la OMS dentro de un año se haga lo que se llama una resolución formal de que la imagen es importante en el diagnóstico en los países de low and middle income. Y esto no es tan fácil como parece, necesita soporte de Estados miembros, etc. Y esto lo que lleva detrás es financiación para proyectos. Si eso se logra, luego detrás habrá financiación y podrá verse, digamos, que sea más visible la contribución de la imagen, que yo creo que ahora mismo es incontestable. Y luego la colaboración con patólogos y gente de laboratorio, porque en muchos sitios al que se forma no es ni técnico, sino que es gente que está cerca de los pacientes y que les puedes dar un soporte con tecnología que está apareciendo en lo que se llama el point of care de distintos puntos de vista. Y siento muchísimo que tengo que estar en otro sitio ahora mismo. Y muchas gracias, Vicky, y enhorabuena. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Y muchísimas gracias por tus comentarios, totalmente de acuerdo. Gracias, doctor Donoso. Buenos días. Oh. Pues si os parece, entramos en la ronda de preguntas, Vicky. Hay un comentario de la doctora Teresa Moreno en que dice: mi experiencia en la formación en técnicas radiológicas es problemática. Una vez formados en ecografía se dedican a la práctica privada, por lo que elegir al personal a quien formar es difícil y un gran problema que lo has citado tú también en la charla. Hay también otro comentario, una pregunta que creo que también ha quedado resuelta, en que te preguntan en la importancia de formar a los técnicos, ¿no? En estas ONGs, y luego interesante que podría ser su formación. Creo que también ha quedado comentado, pero si quieres añadir algo más. En realidad, cuando hacemos el contacto preguntamos, como he dicho, quiénes van a ser los participantes y bueno, realmente si tenemos pues, médicos, pues hacemos una formación, como he especificado, pues un poco más
más laboriosa o más dedicada al diagnóstico de enfermedades de mayor complejidad, y si tenemos pues solo comadronas o técnicos, que realmente no se ha dado el caso, siempre ha habido algún médico, pero sí que a las comadronas pues les hacemos una formación muy estandarizada de ecografía obstétrica. Vale. Salva pregunta, ¿hay países en África que pueden ser modelo de desarrollo de la imagen médica? Bueno, yo creo que todavía no. Están en este momento todavía trabajando en que este sistema de red que yo he explicado en imagen por lo menos exista a nivel de consulta médica, es decir, ya no solo, o sea, la imagen sería una fase ya muy avanzada, ¿no? Pero, por ejemplo, el otro día escuchaba un podcast de Ghana, cómo funciona el país de Ghana, y están intentando establecer, pues eso, ¿no? También unos centros de referencia ¿no? en la capital y en las ciudades de mayor población, y desde allí sí que a través de Internet están ofreciendo pues, la posibilidad de interconsultas médicas, es decir, más a modo de interconsultas médicas entre especialistas, pero digamos que todavía está a este nivel. Yo, por ejemplo, una experiencia que tuve en Senegal fue que una de los doctores con los que hicimos formación me decía que ellos estaban en red, en un grupo de WhatsApp, y allí, pues cuando ellos derivaban un paciente, sí que a través del WhatsApp ellos se comentaban, o sea, hacían como las sesiones, ¿no? de cómo acababan los pacientes a través del móvil. O sea, la importancia del móvil pues realmente es increíble cómo lo rentabilizan, ¿no? O sea, se convierte en el feedback para ellos cuando derivan a los pacientes. Muy bien. Pregunta Salva también la situación de equipos de TAC, resonancia, medicina nuclear. Creo que también en las dos diapositivas ha quedado bastante claro la escasez y falta. Bueno, como ha dicho el doctor Donoso, es verdad que la diferencia entre el low y el middle incoming countries es muy grande, y en este sentido Centroamérica y Sudamérica están mucho más avanzada que los países de África, y seguramente pues esto, ¿no? Hay más disponibilidad de TAC y de resonancias, y quizá el nivel de formación allí pues debería ir dirigido más a estas técnicas, y seguramente en países de Asia también sea así, pero en África no. ¿Y la situación de la práctica y formación en radiología intervencionista? Bueno, esto, claro, sería ideal en este sentido. Yo sé que, por ejemplo, el doctor del Cura, pues sí que él estuvo en Addis Abeba y estuvo haciendo formación de ecografía, pero ya en un hospital, digamos, universitario, es decir, en un hospital terciario, y él estuvo haciendo pues ya también pues guiar procedimientos con técnica de ecografía, y bueno, en este sentido pues sé que hay iniciativas particulares como la nuestra, y yo siempre me llevo un par de agujas y de drenajes por si me aparece algún paciente y sale la ocasión para hacerlo, y por supuesto, ¿no? les enseño a cómo realizarlo, pero realmente luego está la cuestión de llevar este material. Esto también lo comentaba el doctor del Cura, que claro, tú llevas allí unos cuantos drenajes, pero luego, ¿quién va a llevar los siguientes? Bueno, es un punto también, también es un reto, ¿no? Una parte que está por hacer, pero que realmente podríamos realizar, por supuesto. Sigo con, dice, has hablado de formación y que todas las personas tienen móvil. ¿Tú crees que la formación online puede ayudar a la formación continuada de los profesionales en los países en desarrollo? Sí, definitivamente sí. O sea, de forma totalmente, vamos, es que no dudaría ni un minuto, porque son personal con muchísimas ganas de aprender, y todo lo que les das, ¿no? Al menos desde mi experiencia, lo van a leer, lo van a consultar,
lo van a tener allí al pie de la consulta para poderlo ir revisando si es necesario. Sí, sí, todo el material es bienvenido. Y una de las últimas preguntas, el comentario de que los equipos deberían ser nuevos, o sea, en buen estado. ¿Crees que las grandes empresas de radiología están donando equipos para África? Bueno, algunas casas comerciales están haciendo pues alguna cesión de equipos, pero de una forma no oficial, porque realmente no pueden hacerlo como, digamos, legalmente. Ellos no pueden hacerlo de primera mano, o sea, tiene que ir a través de una ONG, a través de algún organismo, ¿no? Supongo que aquí pues habría pues eso, muchísimos problemas a resolver a nivel de control de aduanas. Ahí es un punto muy importante que pues, nos vamos a encontrar con temas de corrupción y temas de pagos extras para... Y esto si no se hace a través, digamos, de una ONG o a través del propio gobierno, muy complicado. Luego también las casas comerciales han intentado alguna vez ceder equipos que están en buen estado, pero que ya están de alguna forma, pues algún centro privado pues, se deshace, y esto ahora ya tampoco es bienvenido, porque cuando entras en un país te piden que por lo menos los equipos tengan menos de 8 años de durabilidad. Es decir, que ya no puedes entrar ni siquiera un ecógrafo que tenga más de 8 años. De acuerdo. La doctora Bengoechea te da la enhorabuena por tu charla y te pregunta si conoces organizaciones que den servicio de teleradiología a estos países. Pues no, la verdad es que no. Imagino que en Asia, que siempre van por delante en todo esto y con, no sé, quizá el doctor Donoso en este sentido tenga algo de conocimiento, pero yo no lo conozco. Pues no hay más preguntas de momento. Parece que no. Pues nada, si os parece lo dejamos aquí. Si quieres, Enhorabuena de nuevo. María Dime. José, hago un pequeño resumen si quieres. Yo creo que para resumir muy bueno, primero de todo, gracias María José por tu excelente moderación y bueno, Vicky, muchísimas gracias por tu magistral presentación. Yo creo que la frase que resume tu sesión es 2/3, lo has dicho, 2/3 de la población no tiene acceso a la imagen médica, pero la imagen médica soluciona el 80% del manejo de los pacientes. Por lo tanto, solo con eso ya queda claro. Entonces has dicho que hay barreras, pero que hay también muchos estímulos y nos has animado, tanto a nivel individual como a nivel de sociedades, seguir adelante. ¿Te parece bien este pequeño resumen sucinto? Sí, perfecto, perfectamente. Muy bien. Oye, pues Vicky, muchísimas gracias. Solo recordar a la audiencia que gracias por estar hoy y que tengan todos buen día y recordar que mañana tenemos a Galvián Fernández que nos va a hablar del TAC espectral y la tecnología nueva de photo counting. Están todos invitados mañana. Nos vemos. Gracias a todos. Que vaya muy bien el día. Adeu. Buenos días. Vale, hasta luego, buenos días. Buenos días. Adiós. Adiós.